Bien, yo les pido que abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Evangelio de Mateo, capítulo 21. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Desatadla y traédmelos acá. Estamos conmemorando, ¿verdad? No Domingo de Ramos, ni tampoco Domingo de Ramas. Sería seguir con el juego de la Iglesia Católica. Estamos nosotros celebrando la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Dice que acercándose a Jerusalén llegaron a Betfagé. Era una aldea, un pueblo cerca de Jerusalén, del lado oriental del monte de los olivos, al noroeste de Betania. Estaba cerca de Jerusalén, Betfagé, y le pidió a los discípulos que fueran a la aldea de enfrente e iban a hallar ellos una asna atada y un pollino. Les dijo: id por ellas y traédmelos. Obviamente nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo en ser humano. Obviamente mi Señor Jesucristo sabía exactamente dónde estaba esa asna y ese pollino. Comprobamos por medio de esto la omnisciencia de nuestro Señor. Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Hay un pasaje que a mí me impresiona muchísimo. En mi mente pobre, humana, obviamente no lo entiendo, pero con esto se demuestra la dimensión del poder de Dios. Vamos aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo 17, versículo 24. Amén, hermanos. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Es una moneda, la dracma. En un momento lo explico. Versículo 25 dice: él dijo sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Mi Señor Jesucristo, adelantándose, ¿verdad?, a Pedro, ya sabía lo que le habían preguntado a Pedro, sí, los principales del templo. Y mi Señor Jesucristo: oye, ¿qué te parece? Le dice a Pedro: ¿qué te parece? Los reyes, ¿verdad?, los hijos de los reyes o los extraños, ¿quiénes de ellos dos son los que pagan los impuestos? Es como decirle al rey Felipe: oye, pues que tus hijos paguen impuestos, ¿no? Pues obviamente no van a pagar los hijos de reyes los impuestos. Por eso Pedro le dice en el versículo 25, él dijo sí, y al entrar en su casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? Los tributos o los impuestos. ¿De sus
tus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿sí? Los hijos del rey de España pues, no pagan impuestos, ¿sí? Pero mi Señor Jesucristo, hablando de Él, que es un hijo del rey, le da a entender a Pedro, yo no tengo por qué pagar impuestos, ¿verdad? Pero la respuesta es la siguiente, versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante es esto que estamos leyendo! Un estatero también es una moneda que se usaba en ese tiempo. Esta moneda, el estatero, equivale a 4 dracmas. Si se acuerdan, en el versículo 24 llegan, ¿verdad?, los que cobraban las 2 dracmas. Eran 2 dracmas por persona. Y el estatero son 4 dracmas. Como eran Pedro y Jesús, pues le dice a Pedro que vaya al mar y que busque un pez, que lo saque, le abra la boca y de ahí va a sacar el estatero, o sea, las 4 dracmas. Si alguien viene y me dice, ve y vete, yo que voy a cada rato a Veracruz, ¿no? vete a Veracruz y en el mar vas a sacar un pez y de ahí vas a sacar en la boca del pez una moneda, pues ¿qué voy a decir yo? Espérate, estás loco, ¿no? Pero ¿quién es el que lo dice? ¿Quién es el que le manda a Pedro a hacer esto? Mi Señor Jesucristo. Y gana maravilla. Ve al mar, saca el pez que quieras, saca. Ni siquiera le dice, vas a sacar un pez con las características siguientes, blanquito o con blanquita. No, saca un pez. Y en ese pez, abriendo la boca, van a estar ahí las monedas del impuesto. ¡Wow! ¡Wow! Ese es mi Señor. Para que entendamos la dimensión, ¿verdad?, de lo que es nuestro Dios bendito. La dimensión de lo que es nuestro Señor. En la escuela dominical estábamos viendo cómo la trayectoria del huracán Matthew en Haití hizo un giro inesperado. Él hizo como una S girando hacia el lado izquierdo, tocando de frente a Haití, pero evitando que tocara con República Dominicana. Y luego de ahí se fue a la Florida, pero después volvió a regresar. ¿Quién hace eso? Solamente mi Señor Dios. Él es el dueño de la naturaleza. Él hace con la naturaleza lo que Él quiere. ¿Sí? Volviendo a la entrada triunfal a Jerusalén, le pide a los 2 discípulos que vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar una asna atada y un pollino ahí. Y vayan y tomen. Y a los dueños digan que se los presten y que luego se los regresen. Tiene que tener también el discípulo fe, ¿verdad? Fe para obedecer y llegar y hacer lo que mi Señor les pidió que hicieran. También nosotros debemos de vivir en esa fe. Cuando nos pida algo el Señor, que hagamos, actuemos en ese momento y hagamos lo que el Señor nos pide. Regresemos a Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese el profeta.
la hija de Sión. He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un BMW. ¿No dice eso? No. Sobre un Porsche último modelo con tracción delantera y asientos de piel. No, ¿verdad? ¿Cómo llegó mi señora a Jerusalén? En un pollino, sentado en un burrito, que ni siquiera era de él, ni siquiera era de él, ojo, tuvo que pedirlo prestado, ni siquiera ese burrito lo traían los apóstoles por todos lados, aquí, allá, cargándolo de aquí para allá. Ya me cansé, pues ahora yo voy y me siento y dice Juan, no, yo ahora me toca a mí, ya me cansé, no, me siento en el... No era de él ese burrito, lo tuvo que pedir prestado. ¿Qué mensaje recibimos de ahí? ¿Qué mensaje recibimos cuando Jesús nació en un pesebre? En un pocillo donde los animales tomaban agua. ¿Qué mensaje tenemos ahí? Humildad que debemos de vivir humildemente, que no se nos deben de subir los humos a la cabeza. Somos polvo y al polvo volvemos. No somos nada. Cuando morimos, ¿qué pasa? Nos van a meter ahí todas nuestras posesiones y las vamos a disfrutar allá en el cielo. No, nada somos. ¿Sí? En el Señor somos, pero sin Él no somos nada. ¿Sí? Mi Señor llegó en un pollino, ¿verdad? En un hijo de asna. ¿Sí? Llegó, entró a Jerusalén. Decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. ¿Qué mensaje recibimos? Humildad de parte de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando están en el aposento alto y está mi Señor lavándole los pies a los apóstoles, ¿sí? Esa labor lo hacían los esclavos, los sirvientes de cada casa. Cuando llegaban los invitados a la casa de alguien, el sirviente llegaba, tenía un hijo y con un trapo le lavaba los pies a los invitados. Por eso lo hacía el criado de la casa. Y mi Señor Jesucristo hace lo mismo, ¿sí? Rebajándose, bajándose, humillándose, dando el mensaje de que debemos nosotros de servirnos los unos a los otros, no ensimismarnos, no decir, no, yo me merezco todo, no, dar lo que tenemos a nuestros semejantes, ¿sí? Lavarle los pies a nuestros hermanos. Por ahí me van a decir, no, ¿cómo crees, hermano, que yo le voy a lavar los pies? Lo digo en sentido figurado, ¿no? En sentido figurado. Ya tenía yo preparado ya varios años para que nos laváramos los pies los unos a los otros, ¿verdad? Pero no, lo dice mi Señor en sentido figurado, de que debemos nosotros de servir a los demás. Él vino no a ser servido, sino a servir, dice Él en su palabra. Versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Obediencia, obedecer. Hay que obedecer a nuestro Señor. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. De aquí extrae, ¿verdad? De aquí extrae la Iglesia Católica para decir que es Domingo de Ramos, pero no son ramos, son ramas de los árboles. Los discípulos o la multitud las cortaba de los árboles y le formaban una alfombra a mi Señor para que pasara por ahí, ¿sí? Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor,
Hosana en las alturas. La palabra Hosana significa salva ahora. Salva ahora. Hosana, Hosana. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Salva ahora, gritaban. Salva ahora, Hijo de David. Salva ahora. ¿Qué tipo de salvación ellos estaban pidiendo? ¿Salvación espiritual? No. No entendían la palabra de mi Señor. No comprendían su doctrina. Ellos pensaban que Jesucristo los iba a salvar del yugo romano. En ese entonces, Israel estaba sujeta bajo el imperio romano, que en ese entonces lo comandaba Tiberio César. Tenía yugo Israel, pagaban impuestos, pagaban tributos. Es más, había un gobernador que no era judío, que era Poncio Pilato. Y aparte el rey que estaba en ese entonces no era judío, no era israelita. Herodes no era israelita. Herodes era edomita. Y vean nada más, los edomitas, años antes, o digamos muchos años atrás, le hicieron la vida imposible a los israelitas. Y eran hermanos. Sí. Edom, que viene de Esaú, perdón, hermano de Jacob, ¿verdad? Hijos de Isaac, hijo de Abraham. Antes de la entrada prometida, los edomitas no dejaron pasar a los israelitas. Tuvieron que rodearlos. Mi Señor Dios les dijo: no contiendan con ellos porque son sus hermanos. Y los rodearon y se fueron por otro lado. Este rey, Herodes, era edomita. Ni siquiera era judío, ni siquiera era israelita. El rey que tenía. Entonces, cuando llega el Señor Jesucristo y gritan: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, salva ahora, sálvanos del yugo romano, sálvanos de este imperio. Eso es lo que gritaban, eso es lo que creían que mi Señor Jesucristo iba a hacer. Había una multitud enorme allá en Jerusalén, recibiendo al Hijo de David, recibiendo al Mesías que viene a librarnos del yugo romano. No fue así. Cuando se fueron dando cuenta de que no iba mi Señor Jesucristo a salvarnos del yugo romano, fue cuando entonces le dieron la espada. ¿Sí? Dice la palabra: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Aquí en la palabra del Señor en Lucas 19. Vamos a Lucas, por favor. Versículo 37. Lucas 19:37. Amén, hermanos. Amén.
Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se fijan desde dónde estaba la multitud? Mi Señor Jesucristo entró a Jerusalén por la puerta oriental. Ya hemos estudiado algo en el instituto acerca de qué significa esa puerta oriental. Esa puerta daba directamente al templo por el lado de oriente, ¿sí? Y mi Señor, bajando del Monte de los Olivos, dice que ya había una multitud enorme. O sea que todavía para llegar a la puerta oriental en Jerusalén todavía le faltaba un buen tramo. Pero la gente ya lo estaba aclamando desde la bajada del Monte de los Olivos, ¿sí? Y dice la palabra del Señor: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Las piedras clamarían, ¿sí? Los fariseos no les gustaba que clamaran al Hijo de Dios, que clamaran al Rey de Reyes y Señores de Señores. En otras partes de las Escrituras, de los Evangelios, dicen que se llenaban de celos. Se llenaban de celos porque la gente se iba tras él. Y eso le caía, pero ya peso a los fariseos. Y mi Señor, ¿qué dice? Si estos callan, las piedras hablan, ¿sí? Para mi Señor no hay imposibles. Para mi Señor no hay imposibles. Hubo una gran persecución en los 3 primeros siglos en contra del cristianismo, ¿sí? En el Coliseo romano ataban a los cristianos y los quemaban, ¿sí? Los quemaban, soltaban a los leones, y también llegaban los leones y los mataban con su boca. Pero eso provocaba en los demás fieles, al ver que esos hermanos, al contrario de negar al Señor, de no negar su fe, sino clamar hacia el cielo y decirle al Señor: Señor mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ver a todos los hermanos en Cristo que estaban por ahí, lo que hacían era que su fe se aumentaba. Y en vez de disminuir el número de creyentes en Cristo, aumentaba. Por eso no pudieron exterminar a los cristianos. Al contrario, tuvo Constantino que, en el año 325, tuvo que unirse, declarar al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero metió en una licuadora el paganismo que vivían en ese entonces, la religión de los misterios, la religión mistérica. Adoraban al rey Mitra, a Dios Mitra, perdón, ¿sí? Y ahí revolvieron todo y salió en un cóctel lo que conocemos ahora como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Un revoltijo de palabra de Dios con paganismo, que hasta la fecha, obviamente, lo conocemos, ¿sí? Regresemos a Mateo, por favor. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿sí? Vio la ciudad todo de alboroto y preguntaron: ¿quién es esta persona? Y ya había gente que lo identificaba
testificaba: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El celo del Señor lo consumió por tanta mercadería que había en el templo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el templo? Vamos a explicarlo. Había corrupción. Los sumos sacerdotes tenían animales que alguna persona, algún israelita que viniera de lejos, pues no podía llevar sus animales para los sacrificios, ¿sí? Para el sistema sacrificial de perdón de pecados, porque todavía hasta ese momento tenían que llevar un cordero, tenían que llevar un macho cabrío para que se quemara en holocausto, y eso era para perdón de pecados. Pero la gente que vivía muy lejos, pues no podían llevar a sus animalitos porque se les podía morir en el camino. Entonces el templo tenía, ¿verdad?, animales que vendían. Por una parte, los sumos sacerdotes tenían ese negocito. Toda persona que venía del exterior y quería ofrecer sus sacrificios, pues compraban el animal en el templo. Pero esos animales eran de los sacerdotes. Ellos no tenían que hacer eso. Ellos tenían que dedicarse, ¿verdad?, al servicio de Dios, a la intercesión, a los sacrificios, a las ofrendas. Pero no tenían por qué hacer ese tipo de negocio, para empezar. Luego los cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Los cambistas son los que cambiaban la moneda, ¿sí? Si alguien venía de muy lejos y traía su moneda, ¿verdad?, la moneda de su nación, del lugar de origen, tenían que cambiarla por la moneda del templo. Pero no era justa esa transacción, porque al que venía del extranjero, si la tarifa o el cambio era de 10 dracmas, por ejemplo, el cambista cambiaba la moneda a 20 dracmas, o sea, le aumentaba el precio del cambio de la moneda, ¿sí? Todas ese tipo de irregularidades había en el templo. Se había convertido en un negocio, ¿sí?, en un negocio, en vez de que fuera, como dice mi Señor Jesucristo, casa de oración, se ha convertido en una cueva de ladrones por todo eso que hacían. Ahora Jeremías, vamos a Jeremías 7, por favor. Y parece que mi Señor Jesucristo está cumpliendo con una profecía que Jeremías dio, ¿sí? Aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 1, nos dice el Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejora tu camino, pórtate bien, acércate a mí de manera pura, transparente, y os haré morar en este lugar, dice. Versículo 4:
no fiéis en palabras de mentira, diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. De manera religiosa, llegando aquí al templo nosotros, por ejemplo, a la casa del Señor, templo de Jehová, templo del Señor. Llego aquí, escucho palabra, me siento, pero creo que con el hecho nada más de venir y sentarme y escuchar palabra, ya con eso estoy bien con el Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O puede haber hermanos que llegan exclusivamente, llegan y se postran aquí de rodillas ante el estrado y piensan que aquí es el lugar donde nada más el Señor escucha. Y eso no es así. En todos lados se escucha nuestro Señor. ¿Sí? Lo hacemos nosotros de manera religiosa. ¿Sí me explico? La religiosidad que también hay en el cristiano. Y no nada más aquí escucha el Señor. Nos escuchan donde quiera que estemos. Lo llevamos con nosotros al Señor. Está en nosotros. Está con nosotros. Yo puedo ir caminando por aquí, por la calle, y puedo yo hablarle al Señor. Claro. Pero esa religiosidad de no, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, dice. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré mejorar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Qué quiere decir? De nada sirve que vengamos al templo, ¿verdad? Si no hay un cambio, si no hay un compromiso, no por el hecho de sentarnos en la silla, ya el Señor, ya estoy bien contigo, Señor, y no pasa nada, ya cumplí, vine y estoy bien con el Señor. No, aquí dice, regreso en el 5, dice, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, ¿verdad? Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Qué fuerte palabra. Con el simple hecho de llegar al templo, con el simple hecho de presentar su sacrificio, su cordero, su macho cabrío ante el sacerdote, hacían expiación por el pecado, pero la vida del judío no cambiaba. La vida del israelita en nada cambiaba. ¿Sí? Lo mismo con nosotros. Venimos al templo, escuchamos palabra, somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Pero creemos nosotros que con llegar al templo y estar aquí, ya con eso el Señor, ya cumplí contigo, Señor, ahora sí, a disfrutar todo mi domingo. No. Venimos aquí para edificación de nuestra alma, edificación de nuestro espíritu, edificación de nuestro ser, para servir al Señor, para ya no pecar, para ya no ofender, para ya no disimular. Yo les comentaba hace 2 prédicas, me imagino, creo que sí hace 2 prédicas, hace 2 domingos, que yo era un hipócrita. Yo recibía a mi Señor, pero no luego me sometí a su voluntad.
sino que tardé un poquito. Llegaba el fin de semana, la fiesta, ¿verdad? Y todo. Y ya el pastor antes me tenía mi rocota ahí puesta. Y ¡pum! Me la aventaba a mí. De verdad, así se los digo. Cada domingo que yo iba a la congregación, siempre me tocaba a mí palo y palo y palo. Pero ¿saben qué? Yo dije, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es para mi vida. Es para mi vida. Me tengo que someter. Pero ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Porque somos vanidad. El ser humano es vanidoso. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 1 que todo lo que está debajo del cielo es vanidad. Entonces nos creamos los niños plus ultra. Pero el Señor nos da unas sacudidas que nos dicen, no, no eres nada, eres polvo. Al polvo vas a volver. Tienes que estar sometido a mi voluntad. Me zarandeó mi Señor de tal forma que le dije, Señor mío, me rindo, me doy, me someto a tu voluntad. ¿Sí? Los israelitas, los judíos, pensaban que yendo al templo, haciendo su sacrificio de animales, con eso ya estaban bien con el Señor. Y no es así. Versículo 10 de Jeremías dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Dice Jehová. Y esta palabra, nuestro Señor Jesucristo la cumple en su entrada triunfal a Jerusalén, llegando al templo. Regresemos a Mateo 21, por favor. Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Se llenaron de celos. Se llenaron de ira. ¿Cómo es posible que le estén diciendo Hijo de David, Hijo del hombre? Se indignaron, dice. Y le dijeron, ¿oís lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es el corazón de un niño? Es noble, es inocente, ¿sí? Es receptivo de todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Y ahora con el internet mucho más, son receptivos, ¿verdad? Quieren saber todo. Pero conforme ese niño va creciendo, ¿qué va pasando en su corazón? Se va endureciendo, se va ensimismando, ya no acepta la palabra, ya va creyendo en sus propias ideas, ya va creyendo en sus propios, en lo que ve, en lo que hace, doctrinas de hombres. Y ya va formando su propia verdad. Pero cuando es niño, recibe todo, empieza a recibir todo. Así debemos de ser. Y así se los dice mi Señor Jesucristo. No oíste, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. ¿Qué quiere decir?
Tenemos que ser como niños para ser perfeccionados, para ser edificados. Que ese corazón duro, que este mundo se ha encargado de endurecernos, ¿verdad? Con tanto boom, ideología, filosofía, doctrina de hombres, que lo que hacen es endurecer el corazón del hombre para que cuando llega un hermano en Cristo y predica la palabra a esa persona, ese corazón está pero lleno de metal y no entra la palabra. Pero si nosotros nos dejamos a nuestro corazón que la palabra de Cristo, la palabra del Señor, llegue, siembre y empiece a germinar, ¿qué va a pasar? Va a empezar a haber un cambio en esa persona. Por eso, dejémonos que el Señor conquiste nuestro corazón, que el Señor conquiste nuestra alma. Lo peor que puede pasar es de que vengan bendiciones en su vida. Es lo peor que puede pasar. Es lo peor así. Que vengan bendiciones en su vida. Eso es todo. Porque tenemos miedo. Como dicen, afloja tu corazón. Aflojémonos. Dejemos que el Señor penetre nuestro corazón. Nos da miedo o no nos gusta que nos señale la gente, que nos vayan a decir este ya se volvió fanático del primero. Yo prefiero ser fanático de Cristo que de cualquier grupo de rock de esos que corrompen a los jóvenes. ¿No? Ellos no me van a dar vida eterna, o sí me van a dar vida eterna. Al contrario, me van a sumir más en inmundicia. ¿Sí? Prefiero ser fanático de Cristo. Que me digan loco, sí, sí estoy loco. Que me digan estás, pero ya mal de la cabeza, sí. Pero estoy bien con el Señor. Estoy bien con Él. Aquí la palabra nos dice: nunca leísteis de la boca de los niños y los que aman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué pasa? ¿Qué acababa de suceder el día anterior? Mi Señor Jesucristo, como dice aquí la palabra, purificó el templo. Sacó a los cambistas, sacó a toda la mercadería, todo lo que le molestaba al Señor. En la mañana tiene hambre y encuentra una higuera con puras hojas, pero sin fruto. Y le dice: nunca nazca de ti fruto alguno. Y se secó la higuera. Esas hojas representan el templo, representan el sistema del templo, porque era un sistema, un negocio. Y le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. ¿Por qué? Porque era la pura apariencia. Esas hojas eran la pura apariencia, pero no hubo fruto ahí en el templo. La gente mecánicamente ya llegaba, presentaba sus sacrificios, sus ofrendas, pero aquí estaban vacíos. No estaba el Señor con ellos. Nada más era la pura apariencia. Hermoso el templo, ¿verdad? Monumental, que hasta
hasta los discípulos decían, mira maestro, qué edificios, qué templo, dándonos a entender que era majestuosa la arquitectura de ese templo, pero por dentro estaban vacíos completamente. Aquí mi Señor Jesucristo da a entender que ese templo iba a ser destruido, que ese sistema de sacrificios y ofrendas iba a desaparecer. ¿Qué les dijo mi Señor Jesucristo a los sacerdotes, a los escribas? Destruid este templo y en 3 días yo lo levanto. Un nuevo templo iba a nacer, un nuevo templo iba a estar ahí. ¿Sí? Cuando mi Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo vive en el creyente, ese nuevo templo está ahí presente. Nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos su templo. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo tratamos? ¿Somos hojas también? ¿O adentro de nosotros hay fruto? Fruto digno. A eso se refiere la palabra. A eso se refiere mi Señor cuando maldice esa higuera. Obviamente no hubo fruto tampoco en la gente. No hubo fruto en los israelitas. No hubo fruto en el judío. Pero más que nada ese sistema de sacrificios en el templo estaba con puras hojitas. ¿A nosotros qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve un árbol con puras hojas si no tiene fruto? ¿Se comen las hojas? No, ¿verdad? Esperamos a que haya fruto y nos comemos ese fruto. Mi Señor por eso lo maldice. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Que ese nuevo templo tiene que estar hecho de fe, tiene que estar hecho de palabra del Señor. Les dice, respondiendo Jesús, les digo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Este nuevo templo tiene que estar hecho de fe. De fe. Y luego que dice en el último versículo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiere decir también que este templo tiene que estar lleno de fe y en contacto continuo y directo con nuestro Señor por medio de la oración. ¿Sí? Porque dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. ¿Sí? Este es el templo de Dios. Amén. Este es el templo del Señor. Debemos de tratarlo conforme a la voluntad del Padre. Y tratar y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que sea un templo que dé fruto, que no seamos hojas solamente, sino que demos fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu Santo, que cuando el creyente se compromete y busca la verdad y se deja ser guiado por el Señor a través del Espíritu Santo,
ese fruto inmediatamente va a salir a flote, va a salir, y la gente se va a dar cuenta del cambio en el creyente. Y es maravilloso, es maravilloso. Así que, hermanos, no seamos como ese templo en el cual existe una mecánica, un rito, una religiosidad de que tengo que ir el domingo al templo y ya con eso estoy bien. No, vengamos al templo, seamos oidores y hacedores de su palabra, para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, ¿sí?, se alimente de palabra, y poco a poco el Espíritu Santo nos vaya llenando y vaya dando fruto para salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de su nombre. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.